Muy buenos días, ya estamos en el último día del mes de agosto. Esto acaba ya, sobre todo aquí en España, en el periodo vacacional. Tampoco hay que deprimirse porque viene además una temporada importante de fin de año que puede consolidar mucho carteras, que puede convertir el negocio en algo fundamental, de crecimiento. Pero los nubarrones, como le venimos diciendo desde el inicio de año, siguen muy persistentes. Hoy hemos escuchado a Isabel Schnabel hace unos minutos aquí en Negocios Televisión ver un poco la fotografía, una fotografía que va cogiendo cuerpo de preocupación hacia la estanflación, sobre todo, y que empieza a ver cómo los distintos nubarrones van cogiendo fuerza en distintos entornos. Vamos a ver qué sucede con la crisis energética justo en el final de año y vamos a ver qué sucede con China. Incluso para Europa va a ser fundamental, bueno, sin incluso, para Europa va a ser fundamental lo que suceda finalmente con China. Hemos conocido esta noche que la actividad manufacturera del país se reducía por quinto mes consecutivo y además se veía un detalle que es fundamental, como los beneficios empresariales empiezan también a reducirse por la deflación que empieza a verse en la economía china. De tal manera que tenemos el principal factor económico ahora mismo de preocupación, el motor mundial, no gripándose, pero sí desacelerándose cuando el resto de motores económicos, Alemania, Estados Unidos, Europa, necesitan de ese motor fundamental para engrasar su motor, ¿no? De tal manera que ese quinto mes consecutivo de actividad manufacturera en China reduciéndose es un motivo más de preocupación para el conjunto de la economía, pero sí es cierto que mirando un poco más los datos, lo que se ve es que los paquetes de estímulo que va haciendo China están consiguiendo evitar una caída mayor todavía. Por lo que están teniendo efecto, no suficiente efecto, o no el efecto suficientemente esperado por parte de China, pero sí va haciendo efecto. De tal manera que China también espera que esos paquetes de estímulo puedan mover a la economía. No es la única, ¿eh? Alemania ha lanzado un paquete de estímulo de 32.000 millones de euros después de ver esa entrada a la recesión técnica y que la salida ha sido nula, congelada en el 0,0. De tal manera que, fíjense, el motor principal de Alemania teniendo que poner estímulo, 32.000 millones, dinerito encima de la mesa. China está haciendo exactamente lo mismo, pero en un tamaño mucho mayor, sobre todo mirando a su sector inmobiliario. Y una vez que esos paquetes de estímulo empiecen a funcionar, nos va a llegar el elemento clave de toda esta fotografía. Una vez que hemos visto cómo la recesión se evitaba sobre todo por el ahorro, y como el mercado era esa liquidez que veíamos ayer en las claves del día, esa cantidad de dinero que se ha puesto para estimular a la economía va a pasar a otra partida que se llama deuda. Y a partir de empezar a ver cómo los paquetes de estímulo van funcionando o no, se va a empezar a ver también cómo la deuda se puede ir gestionando o no. Porque ¿cuál sería el elemento fundamental en este punto? Empezar a entender cómo se puede salir del problema de deuda, que sería el elemento clave en el fondo de toda esta fotografía que habría que afrontar por parte de Occidente, pero también por parte de China. En un movimiento demográfico de ralentización, en un entorno de crisis energética o de transición energética, llámenle X, pero en el que el cambio es fundamental y no sabemos cómo va a ser al otro lado del muro, no sabemos dónde estamos ahora, pero vamos a pasar esa puerta y no sabemos lo que hay detrás. En ese entorno, la crisis de deuda, que es el elemento fundamental que se evitó, por ejemplo, en Europa en el entorno de 2012-2013, con España como foco fundamental, sigue estando como el foco último de toda la fotografía que estamos viendo. Se van saltando piedrecitas, se van evitando, pero sigue habiendo en el fondo una fotografía clara de que el problema puede estar alrededor de una crisis de deuda. Una vez que todos los paquetes de estímulo del coronavirus, ahora los paquetes de estímulo para intentar evitar la recesión, van engordando y engordando y engordando y engordando. ¿Qué es lo que vemos en este entorno? Pues Italia, por ejemplo, ya no ve mucho más margen. Bloomberg publica hoy que Giorgia Meloni, en una fase inicial todavía, está barajando vender parte de las empresas públicas para poder aumentar el gasto público sin aumentar la deuda, para intentar evitar que la deuda sea un problema todavía mayor, mayúsculo, una vez que la recesión golpee, una vez que la crisis energética pueda golpear. De tal manera que Giorgia Meloni
que ve la fotografía de la deuda italiana, estaría bien que lo viéramos también en España, por ejemplo, dice, es mejor barajar vender una parte de las empresas públicas para que con esa entrada de dinero hacer reformas estructurales. No falta ver si hacen reformas estructurales o no, o simplemente se lleva a gasto ordinario, ¿no? Donde sería un error fundamental. Pero Bloomberg dice, se baraja en una fase inicial, pero ya es evidente que en esa fase inicial se puede ver de una manera clara cómo Italia mira de reojo a la deuda para intentar, sin tocar la deuda, aumentar el gasto público vendiendo de empresas públicas. Ojo, porque es una manera, aquí en España lo vimos sobre todo a finales de los 90, ese gobierno de Aznar, a la larga se ve que es una manera de empobrecerte, de vender parte de lo que te genera ingresos, de vender parte de lo que son tus entornos más naturales de generación de dinero. Por lo que vamos a ver cómo le termina de salir ese programa, pero fíjense que está en el entorno de la deuda. Paquete de estímulos de China, paquete de estímulos de Alemania, paquete de estímulos a través de venta que quiere poner, de venta de empresas públicas Italia, todo es deuda o evitar tener deuda, pero todo es gasto público. De tal manera que nos vamos encaminando a un mundo donde el gasto público y la enorme deuda es la incógnita fundamental. ¿Cómo reducir el gasto público a medio plazo? ¿Cómo reducir la deuda para intentar evitar que sea el problema mayúsculo? Conocimos ayer el dato de PIB en Estados Unidos, 2,1% en el segundo trimestre, 3 décimas menos de lo que se esperaba. Tenemos la FED este mes, en torno al 19 de septiembre, en el que vamos a ver si los datos de empleo, ya un poco más deteriorados, visto los holds de esta semana, y visto también el PIB de Estados Unidos con un crecimiento menor de lo esperado, pero claro, todavía en el 2,1% en el segundo trimestre, 2,1, 3 décimas menos de lo que se esperaba 2,4. Si en ese entorno el PIB de Estados Unidos y ese mercado laboral permiten a la Fed, incluso en septiembre, hacer esa famosa pausa y dejar para un futuro la siguiente subida de tipos de interés. Todo va a estar demasiado a disposición de lo que suceda con la inflación. Y aquí hay un punto que me gustaría tratarles, que son unas palabras que ayer dijo Nadia Calviño cuando se conoció el dato de que España volvía a subir la inflación más de lo que se esperaba. Nunca ha dejado de subir, y esto es un elemento que estamos intentando transmitirles desde hace muchísimos meses, sobre todo cuando ha empezado a tocar el pico y a empezar a moderar la subida. Pues siempre hay algún político que sale de estas y dice, estamos descendiendo la inflación. No está descendiendo la inflación. La última ha sido Nadia Calviño. Vamos a ver si, ahora que la queremos mandar a instituciones europeas aquí en España, pues como vaya con estos tonos, va a ir mal para los europeos. Fíjense lo que dice en palabras textuales la ministra de Economía. España se consolida como uno de los países de la zona euro con una menor inflación. Vale, aquí está bien. Tras bajarla cerca de 8 puntos en el último año. Mentira. Falso. No ha bajado la inflación. Ha moderado el crecimiento. Es decir, crecíamos 10%, la inflación, los precios generales, más 10%, más 2%. No es bajarla a 8 puntos. 8 puntos es tener menos 8%. Menos 8%, lo hemos bajado, pues fenomenal, no es el caso. De tal manera que aquí siempre hay un punto en el que los políticos nos intentan tomar el pelo. Vamos a decirlo ya de una manera clara, porque ¿qué hace el ciudadano? Tener la sensación de que la inflación está desapareciendo. Y una vez que tiene la sensación de que la inflación está desapareciendo, llega al siguiente mecanismo mental. Van a volver a bajar los tipos de interés. Puedo seguir gastando, porque esto ya se está conteniendo, y de tal manera, esto que me está presionando, sobre todo hipoteca, variable, va a desaparecer. Van a volver a bajar los tipos de interés, y entonces no hay ningún problema. Falso. No hay ninguna constancia de que los tipos de interés vayan a bajar. Ninguna. Pero sobre todo, lo que es falso, o lo que hay que intentar evitar, además, lo que es falso es lo que ha dicho Calviño. Pero lo que hay que intentar evitar es precisamente mandar este mensaje a la población de que se ha bajado 8 puntos
la inflación. No ha bajado. Se ha moderado el crecimiento. Bajar son términos negativos. Ha bajado la inflación. Esto valía 100, vale 98. Pero esto valía 100, llegó a valer 110 y vale 102. No es que en el último año se haya bajado 8 puntos porcentuales. No es verdad. Lo que se ha moderado es la subida. Los precios crecen menos, pero siguen creciendo. No se ha parado el crecimiento de los precios. Dice, esto favorece la competitividad de las empresas españolas, la ganancia de cuota de mercado y el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No es verdad. Lo que pasa es que el 10% era una salvajada. Era una salvajada. El 2% que tenemos ahora, pues está en ese entorno de medio salvajada, por todo lo que llevamos acumulado. Pero no hay un aumento del poder adquisitivo de los salarios. Lo que no hay es una destrucción tan salvaje como ese entorno inflacionario del 10%. Por lo que hay que llamar la atención a Nadia Calviño de que estos mensajes no son prudentes por parte de la ministra de Economía. No es verdad que la inflación haya disminuido 8 puntos, haya bajado 8 puntos, sino que ha moderado el crecimiento. Y tengan mucho cuidado con entender este mensaje, porque es importante. No ha bajado la inflación, se ha moderado. Y esto está pasando en todo el mundo. Siempre hay un político que sale y dice, lo hemos conseguido. No ha aumentado el poder adquisitivo de los salarios, sino que sigue deteriorándose por culpa de la inflación. Solo tiene que ver la inflación en alimentos, a la que no señala Calviño. Estaría por encima del 10% todavía. 2 puntos más. El Apple, según Bloomberg, en términos empresariales, estaría probando impresoras 3D para la producción del chasis de acero, ¿no?, de los Apple Watch, pero con la intención también de verlo en dispositivos móviles, en los iPhone, en los iPad. Pero estaría empezando por los Apple Watch. Impresoras 3D que producirían en acero, harían el chasis de acero en 3D, lo que reduciría mucho tiempos y costes. De tal manera que la compañía, que Apple, está mirando con mucho detalle hasta qué punto ese cambio en la manera de producir a través de impresoras 3D, llevándolas a la línea de producción, puede cambiar de una manera agresiva todos los tiempos para, por ejemplo, el estocaje, tener más facilidad, un efecto más acordeón, ¿no?, en el stock de determinados productos, en este caso el de Apple Watch, que lo que haría es más demanda, más amplía más la producción, pero basándose sobre todo en que tiene un formato de producción muy flexible que le permite llegar rápido a los picos, ¿no? En torno a la guerra de Ucrania, bueno, ayer vimos cómo Zelensky pedía a la OTAN, antes de ayer, lo contábamos ayer, esa carta para entrar en la OTAN, y luego ya él con la carta pues ya se espera, porque la va a usar según él solo para la mesa de negociación. Hoy Zelensky ha ordenado investigar sobornos masivos, se pagaba entre 3.000 y 15.000, o se paga entre 3.000 y 15.000 euros para no ir a la guerra, para que hagan un certificado en que se permita no ir a la guerra. Entre 3.000 y 15.000 euros. Zelensky ha ordenado investigar estos supuestos sobornos masivos que estaría utilizando una parte de la población para evitar ir a la guerra. Rusia ha derribado además otro dron ucraniano cerca de Moscú, llegando a Moscú, camino de Moscú, tras un día, el de ayer, en el que hubo récord, ¿no?, de ataques con drones tanto en Crimea como en territorio, como en Moscú. Todo parece indicar que ese va a ser un camino que se va a seguir. Hoy anuncia además Ucrania que Estados Unidos le ha dado una especie de misiles que calculan, ¿no?, calor y demás, y que lo que estarían consiguiendo es frenar precisamente los ataques rusos. Serían una especie de termitas, ¿no?, que buscan el misil o el dron y entonces atacan directamente en base a calor, ¿no? De tal manera que también por ese lado, está diciendo Ucrania, han conseguido mejorar la defensa ante los ataques rusos en su territorio. Y Reino Unido ha dicho esta mañana también en un comunicado que cree que Rusia está teniendo dificultades para detectar y destruir los drones que está lanzando Ucrania. Dice Reino Unido que a pesar de los derribos, por ejemplo, del de esta mañana, o de los derribos de drones de la jornada de ayer, cree que el esfuerzo que está teniendo que hacer Rusia para conseguir detener esos ataques de drones es enorme y que sin duda está teniendo muchísimas dificultades para detectar y destruirlos. Como ven, una fotografía de final de agosto en el que parece que incluso el movimiento de caída se ha moderado bastante. Hay un poquito de foco puesto en el mercado en el precio del diésel, que ha estado muy alto, pero hay distintos informes esta mañana que apuntan
que el precio del diésel podría también caminar a la baja, podría contenerse en las próximas semanas, pero la realidad es que agosto ha sido también un mes muy inflacionario, ¿no? Para el diésel en concreto. Vamos a ver cómo va avanzando, un mercado que va a terminar agosto dependiendo del mercado. Si vemos a Europa con menos caídas, Estados Unidos al final, también Wall Street, reduciendo mucho las pérdidas que pueda tener el conjunto del mes de agosto, lo que los analistas además apuntaban a que durante el mes de agosto se podía hacer esa zona de bajo, ¿no? De la parte baja de esa curva para iniciar un rally, sobre todo con más recorrido al alza hasta fin de año. Me están preguntando muchos cuando volvemos a esas claves, 8 de la mañana, programa normal, Business Connection, lunes 4 de septiembre, empezamos otra vez en nuestro plató con todas esas claves, una vez que hemos terminado este periodo vacacional, díganselo a mi mujer vacacional, me dice, todo el día, no tengo claves. Bueno, pues, pero sí, hemos podido descansar para coger fuerza en este final de año en el que queremos estar en Washington con la Fed, estar en Frankfurt con el Banco Central Europeo, estar en Davos cuando inicie el nuevo año, el 24, y queremos, ya hemos contado durante estos días que ya estamos emitiendo en Samsung TV Plus, queremos estar en más plataformas para intentar llevar este proyecto, este negocio de negocios televisión a todos los rincones, ¿no? Ahora mismo más de 4 millones de personas siguen negocios televisión al día, que para el equipo de negocios es un sueño, y creemos que eso puede ir todavía mucho más, haciéndolo todavía más omnicanal y más multiplataforma, no solo en Movistar, que nos han acompañado desde el principio y que es uno de los pilares fundamentales de negocios televisión, sino ahora Samsung TV Plus, por supuesto YouTube, que es una de las piezas y por donde la mayoría de vosotros nos veis, y queremos también iniciar la temporada con fuerza. No se inicia el 4 volvemos con Business Connection y con toda la programación ya muy hilvanada, pero la temporada la iniciaremos unos 15 días después, con pues esos típicos cambios. Algo de programación, tenemos algunos fichajes interesantes para anunciarles que lo haremos durante el mes de septiembre, y a partir de ahí también pues ver un poco la fotografía de la nueva temporada, que ya le digo que se la iremos poco a poco presentando, viendo y analizando, y esperemos que nos podáis acompañar y podamos seguir siendo útiles, que es lo fundamental para intentar descifrar y para que no nos tomen el pelo. Buen día y buen negocio.